Bueno, a continuación va a disertar la doctora Rosario Baralo, médica oftalmóloga de Uruguay, actual presidente de la Sociedad Uruguaya de Glaucoma y profesora adjunta de la Cátedra de Oftalmología. Bueno, lo mío va a ser un resumen de todo lo que hablamos. Vamos a rescatar esa ampolla filtrante. Entonces, el objetivo de la cirugía de glaucoma es lograr la presión target, ¿verdad? Y para eso necesitamos una ampolla saludable. Y la ampolla saludable es aquella que es difusa, sobrelevada y ligeramente vascular, como se estuvo diciendo. Y para lograrla vamos a tener medidas importantes en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el posoperatorio. Del preoperatorio vamos a resaltar la asociación conocida entre el tratamiento médico crónico tópico y los malos resultados de la trave vinculados a los conservantes. Así que si nosotros sabemos que un paciente va a ser candidato a cirugía, por ejemplo, un paciente joven con una presión alta, y sabemos que ese paciente se va a operar, más allá de que probemos las gotas antes, vamos a preferir en el preoperatorio medicación sin conservantes y vamos a preferir las asociaciones farmacológicas antes que los preparados por separado. Vamos a suspender unos días antes la tercera o cuarta medicación, especialmente si hay signos inflamatorios o de alergia, y vamos, como se dijo, considerar la cetazolamida bioral y los corticoides tópicos al menos una semana antes, que para mí son la regla y no la excepción. En el intraoperatorio, evidentemente una cirugía atraumática, dosificar el tema del cauterio, no puede quedar sangre que nos va a hacer fallar la ampolla, pero tampoco pasarnos de cauterio, y el uso de antimetabolitos. Yo personalmente, como estuvimos hablando, siempre uso mitomicina sistemáticamente y siempre la hago inyectada 0,1 mililitro de mitomicina al 0,02%, que son 0,2 miligramos mililitro, en el fornix superior. Y lo hago inmediatamente antes de empezar la cirugía. En el posoperatorio, ¿qué precisa entonces una ampolla para ser funcionante? Una ampolla para ser funcionante precisa, por un lado, altura. Tiene que tener la altura suficiente para mantener abierto ese espacio virtual entre la conjuntiva y la piesclera. Y para eso lo que precisa es un flujo continuo de humor acuoso desde la cámara anterior hasta el espacio subconjuntival y la hermeticidad de la sutura conjuntival. Y por otro lado, una cicatrización adecuada. Y para eso tenemos que tener un balance perfecto entre hiperfiltración y fibrosis. Para esto, nosotros tenemos que conocer las fases del proceso cicatrizal, y que son básicamente tres. Una primera fase inflamatoria que dura unos días, y el protagonista acá para modular la respuesta van a ser los corticoides. Una segunda fase proliferativa que va a durar semanas hasta el tercer mes, donde la célula protagonista es el fibroblasto, se va a formar colágeno, tejido fibrovascular, y acá los moduladores van a ser los antimetabolitos 5-FU y antiangiogénicos Avastin. Y después una tercera fase de remodelación que sabemos que dura hasta el año. Y entonces, durante estos meses va a suceder una contracción de miofibroblastos, se va a formar una cicatriz fibrosa y nuestra herramienta para modular la ampolla va a ser intervenciones, el needling o la revisión de la ampolla, siempre con antimetabolitos. Entonces el concepto que tenemos que tener es que la ampolla filtrante es dinámica y que va a seguir cambiando hasta el año. Y más también. Entonces, si nosotros tenemos una conducta expectante, lo que nos va a pasar es que se va a cicatrizar todo. Más bien nuestra conducta tiene que ser de observación y de acción. Vamos a tener una conducta diferente los primeros 15 días críticos, los 3 meses y hasta el año, en distintos controles, como vamos a ir viendo. ¿Y qué es lo que vamos a mirar en cada uno de esos controles? La altura, el color, los vasos de la ampolla y la presión. Y si nosotros vemos, enseguida de operado el paciente que tiene una ampolla plana, lo primero que vamos a hacer es poner una gotita de fluoresceína buscando fugas, porque si nosotros no combatimos rápidamente este problema, la ampolla se va a cicatrizar. Por otro lado, si la presión está alta, entonces vamos a ponerle el lente de gonio y vamos a mirar cómo está ese ostium. ¿Tiene sangre? ¿Tiene iris? Si está todo bien y la presión está alta, probablemente sea un problema de suturas. Liberemos las suturas extraíbles, hagamos suturólisis, pero no enseguida. Como se dijo ahora, si no usamos antimetabolitos, a la semana ya las podemos sacar, pero si usamos tenemos que ser más conservadores, nunca sacarlas todas juntas, sacamos una, esperamos unas horas, si no cambió nada, saco otra,
y si ya tuve algún resultado voy a esperar unos días para seguir liberando suturas. Y por último, puede tratarse de un problema de fibrosis. Cuando se trata de un problema de fibrosis, o sospechamos que hay un problema de fibrosis, el primer gesto va a ser hacer esta maniobra, que es la maniobra de traverso, que es el masaje, con el dedo a través del párpado o con un instrumento justo en el borde posterior de la filtrante para que se abra como en boca de pescado y hacer una salida de flujo de cámara anterior hacia la ampolla, que eso nos va a servir para romper adherencias. La falla inminente de la ampolla, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener hiperemia, vasos en sacacorchos, como bien dijo el profesor Grigera, va a perder altura, pierde transparencia, comienza a subir la presión y cuando le hacemos el masaje tiene poco efecto. Esto es una urgencia. Si no actuamos rápidamente, perdemos nuestra cirugía. Cuando esta falla es precoz, vamos a aumentar los corticoides porque estamos en la fase inflamatoria, entonces va a tener sentido. Le vamos a hacer masajes y vamos a aplicar inyecciones de 5-fluoracilo y de Avastin. Por ejemplo, en esa ampolla, solo con 3 inyecciones de 5-FU, que le hicimos una vez por semana, y una inyección de Avastin, el paciente logró la ampolla que vemos abajo y mantuvo sus presiones bien en el tiempo. Pero nosotros podemos dar hasta 10 inyecciones de 5-fluoracilo, 2 veces por semana o una vez por semana, controlando siempre el epitelio, ¿verdad? Ahora, si lo que nos pasa es que esa ampolla tiene una falla tardía, la fibrosis es tardía, semanas o meses de posoperatorio, vamos a diferenciar, ¿esta ampolla está plana o esta ampolla está elevada, quística? Cuando yo tengo una falla tardía de la ampolla, bueno, puedo optar por ponerle hipotensores, indicar masajes y ver qué pasa. Y después, como dijimos antes, vamos a tener que ya hacer algún procedimiento más intervencionista como el needling o la revisión de la ampolla. El needling, específicamente, lo realizamos con mitomicina siempre. Yo le inyecto mitomicina 0,1 mililitro a la misma concentración que lo hago para intravenoso, para intraoperatorio, 0,2 miligramos mililitro, perdón. Antes lo hacía 15 minutos porque tenía miedo que se me meta para dentro del ojo. La realidad es que no pasa nada. Hoy en día, en el mismo momento, le pongo la inyección, lo esparzo y procedo con el needling. Lo hago en lámpara de hendidura o en el quirófano si el paciente no colabora. Y sabemos que uno ya sabe si va a andar o no va a andar. Cuando la ampolla está parcialmente sobrelevada, que sería el needling tipo 1, es más probable que tengamos éxito. Si la presión antes del needling no está muy alta, porque quiere decir que algo funciona. Si la presión inmediata es menos de 10 y si usamos antimetabolitos son factores de éxito. Sí. Un minuto. Dale. El pre-needling sería este caso, post-needling en lámpara de hendidura se formó bien la ampolla. Ahora, si tenemos una ampolla plana, como se dijo, o si hicimos varios needling repetidos, entonces en este caso la conducta para mí es la revisión de la ampolla o una nueva trave. Como conclusiones entonces, la ampolla filtrante es dinámica, siendo habitual que cambie su aspecto y funcionalidad durante el primer año posoperatorio. Hay que seguir estrechamente al paciente y actuar de forma oportuna. El posoperatorio inmediato le vamos a indicar al paciente corticoides tópicos, los mantenemos por meses. En la primera semana hay que ver que cicatrice la incisión y evitar la hipotonía. En la segunda semana tenemos que estar atentos a la altura de la ampolla, manejar las suturas. Y en los primeros meses estar atento a la excesiva fibrosis procediendo a su manipulación farmacológica y quirúrgica. Muchas gracias. Bueno, Rosario, muchas gracias por la presentación, muy buena. Quien sigue va a ser la doctora Elisa Blanco, también médica oftalmóloga de Uruguay. Es médica oftalmóloga de la Universidad de la República de Montevideo y es fellowship en glaucoma en el Conde de Valenciana de la Ciudad de México. Lo que nos va a hablar va a ser manejo de las complicaciones de la cirugía de glaucoma. Como estamos en el segmento de complicaciones, después de la doctora Elisa Blanco, va a seguir el doctor Grigera, y después charlamos, porque son todas complicaciones, y ahí hacemos preguntas ¿sí? Para no demorarnos.
agradecer al comité organizador por la invitación, a todos ustedes por su presencia hoy tempranito, a pesar de la cena que tuvimos ayer. Sí. Gracias. Bueno, esta presentación podría durar 40 minutos o una hora sin lugar a fácil, dudas, pero fácil. bueno, se intenta hacer lo más corta posible. La idea es simplemente transmitir algunos tips, porque es un tema terrible, realmente, que nos podría llevar toda la mañana. Entonces, ¿en qué momento se nos puede complicar una cirugía de glaucoma? La realidad es que incluso antes de empezar, ¿okay? Como ya se habló bastante, el tema de la medicación previa, generalmente cuando llegan a cirugía son pacientes que ya vienen tratados durante años. Recuerden que el cloruro de benzalconio demora en realidad 12 semanas de salir de la superficie ocular, por tanto, bueno, el tratamiento previo es sumamente importante para lograr el éxito. Son cirugías absolutamente dependientes de conjuntiva. Como todo en medicina, las complicaciones pueden ser previo a la operación, dentro de la cirugía y posoperatorias, rápidamente o al largo tiempo, ¿verdad? Empezando por los pasos, si solemos hacer un bloqueo perio-retrovulvar, podemos tener lo que es una hemorragia retrovulvar con severas consecuencias. Es una maniobra a ciegas, debemos comprimir en el posoperatorio para tratar de evitarlas. En el momento de hacer la sutura de tracción, como ya dijo la doctora Pilar, muchas veces puede ser perforante, podemos tener un ojo bastante hipotónico y nos conviene ya hacer un acceso de repente para, si perdemos bastante cámara, poder trabajar tranquilos. Ahora, ahí tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los antimetabolitos, ¿no? Hay autores que recomiendan que incluso si la sutura fue penetrante, no dar los antimetabolitos. En cuanto a la conjuntiva, nos conviene siempre hacer una manipulación lenta para tratar de no romperla, sobre todo del estado previo de la conjuntiva. Podemos disecarlo previamente con el antimetabolito, con anestesia, con solución salina, para tratar de no realizar algún hole accidental que nos pueda llevar a tener Seidel. Si no puse antimetabolitos, generalmente con un cierre primario del hole que yo creé accidentalmente puede ser suficiente. Ahora, si ya le puse antimetabolitos, muchas veces voy a necesitar hacer incluso un autoinjerto de conjuntiva. Si yo tengo un hole que está muy cerquita del limbo, a veces simplemente con resecar ese espacio es suficiente, pero a veces me voy a tener que hacer una relajante arriba para poder traerme la conjuntiva y cerrar el defecto. El secreto cuando aparece un hole de conjuntiva es cerrarlo ni bien aparece, porque si no, lo único que voy a lograr es que aumente de tamaño, el hole se agranda y siempre se cierra con nylon, tratando de hacer un punto en cruz, un punto en colchonero, pero no un punto simple, porque generalmente también tiende que por las fuerzas de tracción se me pueda agrandar. El tema del sangrado ya se habló, el problema está en que trae todos los factores de la coagulación y que me puede hacer fallar la cirugía. Cuando el sangrado es en cámara anterior luego de la iridectomía, generalmente se va solo, a veces hay que abrir un poquito el flap para que salga hacia afuera, siempre es preferible que salga hacia afuera, tamponar un poquito con viscoelástico o incluso poner un infusor de cámara anterior. Con el colgajo, siguiendo los pasos de adelante hacia atrás de la cirugía, ¿no? Me puede pasar de todo, desde romperlo a quedármelo en la mano. En realidad, si todavía no entré a cámara anterior y me quedé con el colgajo en la mano, simplemente a veces estiro un poquito la peritomía y hago un flap al lado y bueno, sigo con mi cirugía. Si el desgarro es chiquito, lo puedo suturar y obtener un colgajo funcionante. Ahora, si yo ya entré a la cámara anterior, ya le hice la esclerectomía y el residente se me llevó el flap con la esponjita, estoy en un problema bastante importante, ¿no? Si tengo un flap, si tengo un parche de esclera donante, ya lo solucioné. Ahora, si no lo tengo, a veces lo que tengo que hacer es abrir esclera, abrir y tapar. Hacer como un librito con la propia esclera del paciente como para salir del paso y poder salir del problema en el que me metí. Los antimetabolitos son tóxicos para todas las estructuras del segmento anterior. Hay estudios reportados que evidencian hasta necrosis del cuerpo ciliar con antimetabolitos. Entonces, siempre se ponen antes de entrar a la cámara anterior y siempre hay que limpiar muy bien. Como dice el profesor Kit Barton, el problema con los antimetabolitos es que son muy impredecibles y no sabemos muy bien qué concentración se libera y a iguales concentraciones podemos tener resultados muy distintos, sobre todo cuando se liberan en esponja, porque no se sabe cuánto se libera. Diferente de cuando le pongo subconjuntival, que sé exactamente cuánto estoy poniendo, cuando es en esponja no sé muy bien cuánto es lo que se libera y es bastante impredecible en ese sentido. Siguiendo los pasos, podemos tener problemas de no respetar los reperes anatómicos y tener un sangrado si le doy al cuerpo ciliar, o tener pérdida de vitrio si me metí muy atrás. Entonces, ahí el problema es que, bueno, obviamente el vitrio fue violado y después tenemos que explorar toda la retina, pero además el vitrio me va a tapar el ostium. Entonces hay que hacer generalmente con una vitrectomía con vanas y esponja no es suficiente, muchas veces hay que hacer una vitrectomía anterior para tratar de salvar la cirugía. Y la complicación, tratar de evitar, como ya se dijo, las hipotensiones bruscas y darle una miradita al monitor de anestesia porque la hemorragia coroidea es una complicación bastante fea. Ahora, esto es lo lindo, lo que ya se habló, 50% en el quirófano, 50% en el posoperatorio, porque acá es donde se nos van las cirugías. Cuando yo tengo un sangrado, la iridectomía, generalmente en las primeras 24 o 48 horas no hay mayor problema, con un poquito de cicloplegia y antibióticos la cosa se resuelve.
Ahora yo les voy a poner un ejemplo. Supongamos que hice una cirugía de glaucoma, me fue bárbaro, todo perfecto, a las 24 horas todo perfecto. Al tercer día lo voy a mirar, tiene la bulla plana y la presión está en 26. ¿Cuál es la primera maniobra que tengo que hacer en este caso? Es por esto que hay que hacer iridectomías en la cirugía de glaucoma. ¿Tá? Lo primero que hay que hacer es una gonioscopía para ver si no se me está encarcelando el iris o si no está tapado por un coágulo, un pedacito, si le hice con punch, de esclera que se me haya metido ahí. Obviamente nadie le va a meter 3 espejos de Goldman a los 3 días de operado a un paciente de glaucoma, ¿no? Lo hacemos con un 4 espejos o un 6 espejos, pero tenemos que ver que el ostium esté libre, porque si yo me meto a hacer suturolisis o me meto a hacer masaje, probablemente solamente empeore el encarcelamiento del iris. Entonces, ahí sí, si yo ya descarté, lo más probable es que tenga una sutura muy ajustada y bueno, tengo que recurrir a esta maniobra, que no es una complicación, es parte del posoperatorio, el manejo de las suturas. Ahora, si mi bulla está baja, la presión está en alta y mi cámara anterior está plana, acá la cosa se me puso fea y acá las dos posibilidades que tengo es que sea o un glaucoma maligno o una hemorragia coroidea. El glaucoma maligno, bueno, ya sabemos, tenemos que tratar de que el ojo se vuelva una unidad unicameral para poder tratar esto con éxito y salvar el ojo, o la hemorragia coroidea, cuyo signo distintivo es el dolor, es muy dolorosa a diferencia del desprendimiento coroideo seroso. El paciente te dice exactamente en qué momento le ocurrió el problema. Ahora, si la situación es inversa, la presión está muy bajita, tengo la presión en 3, la bulla está plana, y bueno, probablemente se me esté yendo el líquido. Si la cámara está plana, acordarse que el grado 3 es la atalamia con indicación formal de reformación de cámara anterior. ¿Por qué? Porque se me forma catarata y porque se me destruye el endotelio corneal. Entonces, si la presión está baja y la cámara está plana, las posibilidades son o no se me está formando el humor acuoso, o se me está yendo para afuera, o se me está yendo todo en el espacio subconjuntival porque está hiperfiltrante, o se me está yendo para otro lado. Tiene una ciclodiálisis o se me está acumulando en el espacio virtual y bueno, se me está haciendo un desprendimiento coroideo que perpetúa además, que está primero el huevo o la gallina, ¿no? El desprendimiento coroideo o la hipotonía. Si tengo Seidel, generalmente cuando ocurre en los primeros días del posoperatorio es por un mal cierre en el posoperatorio, sea que no le ajusté bien la línea de tensión, sea que me quedó algún punto flojo, sea que me quedó algún agujerito de la conjuntiva que no lo reparé. El desprendimiento coroideo, por supuesto, le tengo que tratar la causa del desprendimiento coroideo, más allá de ponerle los corticoides y la atropina, por algo se me está formando, ¿no? Es consecuencia de la hipotonía generalmente. Podemos usar ibupamina si tenemos, y algo que les anda muy bien es la inyección paraocular de betametasona. Ahora, si la bulla está, si tengo la presión muy baja, pero tengo una bulla formada, estoy frente a una hiperfiltración, muy probablemente hasta puedo tener una bulla disecante 360 grados, está drenando demasiado, el problema está en el flap, generalmente ahí. Recuerde que los antimetabolitos no crean hipotensión, los antimetabolitos mantienen la hipotensión que creó el cirujano. Entonces ahí lo más probable es que tenga que entrar a revisar ese flap que me está filtrando demasiado, aunque a veces con suturas de limitación de la bulla puede funcionar. Hay dos complicaciones devastadoras de la hipotonía mantenida. Una es la maculopatía hipotónica, que provoca daño a los fotorreceptores de manera permanente. Y la otra es la hemorragia coroidea, que ocurre por hipotensión. Son las dos complicaciones devastadoras de la hipotonía. El wipeout, o la pérdida inexplicada del campo visual remanente, que es uno de los fantasmas que tenemos siempre cuando vamos a operar un glaucoma avanzado. En general, ya se ha visto que el wipeout ocurre más frecuentemente cuando el paciente tiene un daño tan avanzado que tiene una split fixation. Eso quiere decir, la fijación partida, que tiene uno de los 4 puntos centrales del campo visual de un dígito, no de 0, de un dígito, y uno de los adyacentes también de un dígito. Eso aumenta el riesgo de wipeout en el posoperatorio. Monster en Estados Unidos habla de una incidencia entre el 0 al 7%, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de pacientes con un daño tan avanzado que si no los operamos, capaz que la probabilidad de extinción es del 100%, entonces hay que poner en una balanza. Como ya habló muy bien Rosario, una de las situaciones es el enquistamiento. Esta bulla se le está formando el anillo de hierro ahí arriba, esta bulla está funcionante. El líquido lo que pasa es que está todo ahí atrapado. Entonces, entre estar atrapado en la cámara anterior y estar atrapado ahí en esa bulla donde no tiene para filtrar, la presión va a estar alta, estamos en la misma. Lo que hay que hacer es romper ese anillo de hierro que se está formando para que el líquido se vaya hacia atrás y salvar nuestra cirugía. Esta, como ya se mencionó, es una situación completamente distinta, en la cual está bien baja la bulla, está fibrosada y el flap está plano. Entonces yo lo que tengo que hacer es entrar y levantar eso, y muy probablemente, como dijo el doctor, yo también llego a cámara anterior, siempre y cuando sabiendo que el ostium está libre, por supuesto. La cirugía de glaucoma es cataractogénica, es una de las causas por las cuales los pacientes pierden visión después de la cirugía de glaucoma. El Collaborative nos mostró que en glaucomas avanzados la cirugía fue mucho más efectiva que la medicación para el tratamiento, pero también aumentó muchísimo la incidencia de cirugía de catarata en el posoperatorio.
El astigmatismo es otra de las causas por las cuales los pacientes pierden visión en el posoperatorio. Es de las feas, digamos, molestas, pero no devastadoras en lo absoluto. Obviamente una situación puede ser los puntos, pero a veces en pacientes jóvenes, miopes, con escleras mucho más complacientes, la hipotonía lleva a que las estructuras de la órbita compriman el ojo y den astigmatismo. Y las cirugías que más astigmatismo crean son las más eficaces, la que tienen la presión más bajita, y cuando son superiores y nasales, eso ya está estudiado. Esta es una complicación molesta, estos son los pacientes que funcionan bárbaro para nosotros, la presión está divina, pero el paciente está molesto todo el tiempo. Porque es lo que Paul Palmer llama la bulla disestésica. Son pacientes que tienen la bulla un poquito acabalgada sobre la córnea, entonces cada vez que el paciente parpadea se forma esa burbujita que está ahí que molesta. Entonces son pacientes que nosotros los miramos y están divinos, pero ellos están cómodos. Y son esos pacientes que es un dolor de cabeza permanente. ¿Y esto cómo se evita? Bueno, siguiendo el protocolo que ya nos enseñó el Murfield de cirugía segura, de crear flaps hacia donde se vaya la filtración bien hacia atrás, para evitar esas bullas cabalgadas. Estas situaciones son cuerpos extraños, sensación de cuerpo extraño permanente, porque realmente lo son, y además impiden la libre circulación de la lágrima y forman delen. Entonces muchas veces tenemos que tratarlo con lágrimas, pero a veces hay que hacer suturas de compresión o a veces una resección completa de la bulla. Esta es la complicación y la imagen que hay que llevarse, el blanco sobre rojo en un paciente operado de glaucoma. Esto es una blebitis que en cuestión de horas, si no lo tratamos, se convierte en una endoftalmitis. ¿Por qué? Porque tenemos la bolita de pus y el bicho hace el camino inverso que hizo el humor acuoso para salir. Del bleb abajo del flap por la esclerectomía que yo hice, el agujero que yo hice hacia la cámara anterior. Y de ahí al vitrio es un paso. Esto es un tratamiento agresivo de entrada. El estadio 2, ya cuando hay un involucro de cámara anterior, ya se trata como endoftalmitis con punción intravítrea de antibióticos. Y bueno, después todo lo que estaría para hablar el resto del día. Así que bueno, como ya dijo la doctora Pilar, 50% en el intraoperatorio, 50% en el posoperatorio. Muchas gracias. Bueno, gracias Elisa. La verdad que tengo 45 preguntas para hacer. Pero bueno, vamos a escuchar al doctor Grigera y después hacemos las preguntas. Elisa, una todas presentación juntas. épica la tuya, realmente, por la concisión y por lograste tratar prácticamente todo. Bueno, el doctor Daniel Grigera nos va a hablar de hipotonía para complementar un poco el cuadro de complicaciones que podemos tener en trabeculectomía, en este segmento que llamamos pesadillas post-trave. Con respecto a esas ampollas redundantes que mostró Elisa, un tip interesante es que cuando ya está la ampolla establecida por un tiempo, se convierte en tejido esponjoso. Y con una tijera podés cortar todo lo que está sobre la córnea y no hay Seidel. Eso lo he hecho en más de un caso. No hacerlo, por supuesto, al principio, donde todavía no se ha convertido en un tejido esponjoso y quístico. Bueno, vamos a hablar de la hipotonía en trabeculectomía, que tampoco es un tema simple y no se puede dar en 5 minutos, pero vamos a dar un panorama lo más exhaustivo posible. ¿Qué es lo que está pasando en la hipotonía? Fundamentalmente dos cosas. O hay sobrefiltración o tenemos un Seidel positivo importante. Si hay sobrefiltración, puede ser por puntos flojos en el postoperatorio inmediato o más tardíamente si le hacemos una suturolisis excesiva. Nos encanta cortar los puntitos. Si no se forma una hermosa ampolla, le cortás el segundo y ese es uno de los peores errores que se cometen y que yo he cometido también. Lo cual, todo esto trae hipotonía y puede pasar dos cosas. Puede haber una inversión del gradiente por la hipotonía brusca entre el humor vítreo y el humor acuoso y el espacio supracoroideo. El primero tiene que ser por lo menos 2 milímetros superior. Si se invierte el gradiente, ocurre que se produce un desprendimiento coroideo, que es una de las cosas que pueden ocurrir. Luego del desprendimiento coroideo hay una hiposecreción y un aumento de flujo uveescleral. El otro camino que puede seguir es que no existe el desprendimiento coroideo, pero se produzca una maculopatía hipotónica. Pueden coexistir ambas cosas, maculopatía hipotónica y desprendimiento coroideo, pero por increíble que parezca, es muy raro que tengan ambas cosas. O tenés una maculopatía hipotónica o tenés un desprendimiento coroideo. En general, por supuesto que hay excepciones. ¿Qué produce esto? Un aplanamiento de la ampolla y un fracaso de la cirugía.
y se hace un círculo vicioso a menos que uno rompa el círculo vicioso. En la maculopatía hipotónica debemos recordar que la hipotonía estadística es menos de 10 mililitros de mercurio y muchas veces es lo que necesitamos lograr. El tema es que por debajo de 5 es la hipotonía clínica que ya causa problemas. No siempre, ¿eh? Yo he tenido pacientes con 3 o 4 milímetros y no han tenido ni desprendimiento coroideo ni maculopatía hipotónica, pero en general sí tenemos problemas. ¿Y por qué es esto? La esclera no se pliega, nunca se pliega la esclera, pero el contenido sí. Y entonces la retina se pliega, los pliegues son a eje mayor horizontal y la agudeza visual baja. El desprendimiento coroideo, es interesante saber que hay una latencia del desprendimiento coroideo. Raramente tenemos desprendimiento coroideo enseguida, estás muy contento las primeras 24 horas, pero entre las 48 y las 72 horas ya comienza a aparecer el desprendimiento coroideo y el paciente dice, tú estás contentísimo, ves la ampolla muy buena, la presión está perfecta. El paciente dice, ve una cosa acá al costado, entonces lo mirás, que mira al costado y entonces ves la típica sombra de hipopótamo, del lomo de hipopótamo que tiene el desprendimiento coroideo. Las consecuencias son el fallo de la filtración, raramente puede ser el desprendimiento coroideo un gatillo de un glaucoma maligno, pero puede ocurrir. El manejo terapéutico, bueno, es bastante conocido, el tema de los acetazolamida es controversial, pero tengan en cuenta que si diagnostican sobrefiltración, lo que hay que hacer es resolver la sobrefiltración, porque no van a esperar a que la ampolla se vaya limitando con el tiempo, eso es riesgoso, hay que ir a resolverlo. No insistir con rellenados, con viscoelástica en sobrefiltración, eso solamente se justifica si hay contacto corneal con el cristalino y entonces es como una urgencia, entonces, pero sepan que se les va a ir, si hay sobrefiltración se les va a ir y tienen que ya preparar realmente una cirugía. Sepan también que el resolver la sobrefiltración resuelve el desprendimiento coroideo serosa y también resuelve la maculopatía hipotónica. Esta es una de las técnicas, la resutura del flap escleral que hicimos en varios casos. La resutura, este es un caso de un paciente que tenía un desprendimiento coroideo muy importante. La ampolla no parece tan grande, pero sí lo era en extensión y llevaba ya, creo que más de un año con esto, el paciente. Y lo que hicimos fue hacer la cirugía que vemos a la derecha con una apertura en el limbo y la resutura que se puede hacer fácilmente si está íntegra la escotilla. Si no está íntegra la escotilla, bueno, ahí hay que ver cómo... en esos casos, cuando uno hace ese tipo de intervención, conviene tener siempre a mano un parche de esclera. O si no, hacer lo que mencionó Elisa, que es tallar otro colgajo e invertirlo. Yo lo que hice en estos casos, cuando no he podido suturar la escotilla, es tener un parche de esclera y colocarlo y anda fenómeno. Y ven ustedes el resultado, ahí abajo cómo se aplicó perfectamente esa ampolla. No es tan anecoica, pero era perfectamente funcionante. Pero hay algo más nuevo, que es la resutura transconjuntival. Si la escotilla se ve perfectamente, con hacer un punto de sutura de esta manera, como les muestro acá, tomando la escotilla, es un punto directamente ab externo, ¿no? Uno puede llegar a resolverlo. Y luego el punto, generalmente es un punto de nylon, desaparece completamente. Pero no siempre, la mayoría de las veces no vemos perfectamente la escotilla. Y lo que nos ha resultado a mi hijo Pablo y a mí, porque entre los dos comenzamos a hacerlo, lo hemos visto a Marlene Moster, y en varios casos, no son muchos, pero lo hemos resuelto siempre. Y esto es un tip realmente para tener en cuenta en estos casos, es la sutura múltiple, desde córnea hasta una zona por detrás de la escotilla, con nylon, y que luego... entrando en córnea para poder luego enterrar el punto. Contrariamente a lo que se pueda pensar, esto no acaba con la filtración. El punto central, el que vemos ahí, pasa a través de la escotilla, o sea, en el espesor de la escotilla, desde córnea, espesor de la escotilla, y después varios periféricos. En general, hemos hecho más de estos 4 puntos que se ven acá. ¿No? 1, 2, 3, 4, sí, 5, 6 o 7 puntos de nylon 9 ceros. Al principio la presión sube un poco, nunca a niveles importantes, y luego se va metiendo debajo de la conjuntiva y se afloja. Y generalmente hay una estadística muy buena en uno de los trabajos, las presiones son muy buenas, son excelentes. Ese es un tip lindo para tener en cuenta. Como siempre, lo importante es la prevención. Ir a quirófano con presiones intraoculares razonables, acetazolamida, manitol,
hacer una regulación intraoperatoria de la filtración, haciendo un ajuste de suturas adecuado, probar, no siempre lo hago, pero cuando creo que es preciso, la prueba de infusión por paracentesis para ver cuánto es lo que sale. Y la modulación de las filtraciones, esto es importantísimo y ya fue mencionado, siempre, ya lo mencionaron otros y lo mencioné yo, siempre cortar un punto y quedarse, porque que no haga, lasear un punto y quedarse, porque que no haga ampolla en el primer momento no significa que no la vaya a hacer después, o luego al día siguiente podemos comprimir un poquito y hacer bien ampolla. El tentarse con cortar un segundo punto, o si cortás de 2 puntos y no pasó nada, lo peor es cortar el tercero, que realmente es muy complicado. En definitiva, si tienen ustedes un desprendimiento córneo persistente con una ampolla bien formada, lo más probable es que sea causado por sobrefiltración. La maculopatía hipotónica también es causada por sobrefiltración. Si no resuelven con tratamiento médico, que a veces pasa, considerar restringir la filtración. Lo mejor, como siempre, es prevenir. Gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, momento de las preguntas, inquietudes. Daniel, siempre el tema es esto de la suturolisis o de las suturas liberables. La verdad que fue lo que hizo el gran avance en la trasplanectomía junto con los antimetabólicos, ¿no? Y el temor de cuándo liberar la sutura o cuándo hacer la suturolisis también es todo un tema. No sé si esperas 15 días, esperas un mes. Hay dos tipos de suturolisis o suturas liberables. Una, cuando tenés un glaucoma, con un glaucoma de ángulo estrecho, con poca cámara, yo se las dejo ajustadas a propósito para después lasearla, o hacer una sutura liberable ya sabiendo que uno la saca después. El sacar una sutura liberable, cuando pasa demasiado tiempo, no tiene efecto, es difícil o se rompe al sacarla. Pero si hiciste adecuadamente antimetabolitos, el tiempo de sacado se extiende un poco más, no es tan estricto. Lo mismo cuando uno hace una suturolisis. Si vos haces una suturolisis e inmediatamente los cavitos se separan, sabés que la suturolisis es efectiva porque la escotilla se retrae. Si haces la suturolisis y quedan los 2 cavitos, quemaste y queda ahí, seguro que no tiene efecto. Eso es un signo interesante. Y el tema de algo mucho más simple que sacar suturas, el tema de los masajes, ¿no? El masaje que uno le hace al paciente y muchas veces le indica al paciente, hacételo en tu casa, para no tener que estar liberando suturas ni nada. No sé, sí, jamás cómo usa lo la manejas. palabra masaje. Porque vos usás la palabra masaje y el paciente empieza a hacer así. Compresión, digo, comprimir entre el hueso de la órbita y el ojo. Algunos lo hacen mirando hacia arriba, yo siempre lo hago mirando bien hacia abajo por detrás. Y que lo haga aproximadamente entre medio y 1 minuto. Pues medio y 1 minuto parece poco, pero en la compresión es bastante y suficiente. Raramente lo indico al paciente, muchas veces lo hago yo en los controles de consultorio, la compresión. Pero a veces se lo indico al paciente, pero explicándole bien. Y siempre se lo explico con ejemplo en el otro ojo, no en el ojo operado, para que después, para mostrar que me lo haga, cómo lo hace, y después que lo haga él en el ojo operado. No more questions? Una consulta más. El uso de corticoides, en general, ¿cuánto tiempo lo usan? ¿Semanas, meses? Y 3 meses, en forma decreciente. Primero cada 2 horas al principio, después cada 4, cada 8 y al final cada 12. Y en algún paciente lo he indicado, aunque eso es non-evidence-based, una gotita durante 4 o 5 meses más por día. No sé qué efecto tiene, pero son pacientes que... Sí, para tener más tranquilidad.
Dificultades, bueno, la formación de cataratas si es un paciente fágico, pero por eso ponía yo el pase a fluorometolona en algún momento, porque la fluorometolona actúa más en superficie hiperemisa y no penetra tanto como para actuar en el tema del cristalino. Cuando tenemos una hipotonía, ¿no? Sí. Con una maculopatía que uno lo ve que está con plieguecitos, ¿cuánto esperamos para actuar? No hay una fecha precisa, pero hay casos en los cuales, la literatura es muy controvertida, porque hay casos en los cuales ha pasado muchísimo tiempo, meses o años, y luego de resolver el tema de la hiperfiltración, recupera la agudeza visual, y en otros casos no recupera la agudeza visual. Y en otros casos, debo decirlo, la agudeza visual baja un poquito, y uno tiene miedo a veces de hacer fracasar la cirugía. Si es un paciente que en vez de 10 tiene 9, 8 décimas, y uno le ve algún plieguecito y eso se mantiene en el tiempo, confesión, no se lo digo a ustedes, por ahí pero habitualmente sí, la agudeza visual baja mucho y hay que resolverlo. Y yo diría de resolverlo en cuanto lo diagnosticás. A veces te viene un paciente y se lo encontrás y bueno, hay que resolverlo. Daniel. Y hay que decirle que no siempre va a recuperar la agudeza visual. Una pregunta, ¿cuándo drenás un coroideo? Vamos con las difíciles. ¿Seroso? Seroso. Prácticamente nunca. A veces muchas veces se van, se esperan, son posoperatorios inmediatos y uno puede esperar, si no hay contacto con la córnea, uno puede esperar 3 semanas, bien. Una cosa así. Ahora, el desprendimiento coroideo hemorrágico es otro tema y eso sí hay que drenarlo, pero no drenarlo enseguida, sino en el momento justo, cuando ya sea liquefactado, si me permite el neologismo, la hemorragia. Cuando la sangre se vuelve vieja. Eso, exactamente. Muy bien. Vieja. Endoftalmitis postrave, contanos, a ver tu experiencia. Endoftalmitis postrave, y tengo alguna experiencia. Por suerte, la mayor experiencia que tengo es de blebitis y que no llega a endoftalmitis. Endoftalmitis postrave yo creo que no he llegado a endoftalmitis, he logrado resolver la blebitis. Sí he tenido endoftalmitis post-válvula, lo cual sí yo no sé si es más frecuente, pero lo que pasa es que a veces hay exposiciones que no se resuelven y es como una mecha encendida. Habitualmente, bueno, lo que hay que hacer es directamente resecar la ampolla, resecar toda la ampolla, bajar la conjuntiva y si la conjuntiva no da, hacer bien atrás un corte, no pasa nada si hace un corte bien atrás, lo importante es poder rellenar y sacar, por supuesto, colibrios fortificados, etcétera. Es más frecuente en la trave que en la catarata, la endoftalmitis. Sí, tiene más alto índice de... ¿Hasta cuándo se puede considerar hipotonía de la cirugía? Mira, yo vi un paciente que probablemente llevaba más de 1 año o 2 años, pero le hice una VM y constaté que tenía un tracto, tanto un ostium como un tracto subescotilla bien formado, había acuoso debajo de la escotilla, y dije, a este paciente se le puede hacer needling, y se lo hice y anduvo bien. Pero con esa condición, es decir... Hay un reporte que un paciente que le rescataron una abusar de un posterior 40 o sea que en realidad lo puedes intentar siempre en kilómetros. 48 horas. Probablemente 3, 4 meses, ya después no te va a aportar. Pero es muy difícil que tengas un quiste de tenon ya tan rápido, en 48 horas. Sí el needling 2, si estás seguro de que tenés muy pegada la escotilla, porque le hiciste suturolisis y no funcionó, bueno, entonces en ese caso tenés que hacer un needling antes de un par de meses
porque conviene hacer el knitting, si tenés un quiste, conviene hacer el knitting cuando no esté tan congestivo. O sea, esperar un poquito que los vasos estén más tranquilos y tenés mejor pronóstico para el knitting. Vamos preparando la presentación del doctor Bianchi. Yo pienso que lo mejor que se puede hacer en caso de eso es tratar de no hacer una reoperación. ¿Sí? Cuando entra uno a una ampolla donde la mitomicina ha sido el desastre, que es realmente lo que uno sabe que es lo que ocurrió con la mitomicina, deteriora absolutamente todo. Lo de la esclera, buenísimo, no entrar sin esclera, es verdad, pero también es tratar de no entrar, porque es que entrar ya es más complicado. Entonces pienso que suturas por fuera. En caso de hipotonía, sí, suturas. Sí, exacto. Para mí es la elección. Exacto, o esos seidel que llegan después de años, que le llegan a uno al consultorio, bien sea pacientes de uno o de otras personas, también yo se los mando al doctor Grijera cuando me llegan a mí a Bogotá. Es muy complejo, ¿no?